Segundo bloque. Recuerde que repetimos el programa, vamos a estar los jueves a las 22 horas con este especial de dengue en el primer bloque. Lo vamos a subir a YouTube, nos puede seguir en @medicaltvsalta. En ese lugar, a modo de colección, va a quedar el programa también. Son tantos los mensajes que estamos recibiendo. Estamos ocupados, más allá de preocupados con estas cifras, porque según las autoridades sanitarias no estamos en el pico de esta ola de dengue. Faltarían 2 semanas, así es que a prepararse y sobre todo a ser conscientes de que tenemos que tomar cartas en el asunto, descacharrar nuestra casa, ver de erradicar el mosquito. Voy a saludar a la doctora Luisa Ruiz Morales, que ya se encuentra con nosotros. Luisa, ¿cómo le va? Gracias por venir. Un placer, encantada de estar y acompañarlo, Norita, en un tema que es bastante importante en nuestra provincia. Claro, hoy vamos a hablar de leishmaniasis y por qué nos parecía muy importante también relacionarlo, porque tiene que ver con el descacharrado, porque tenemos que luchar contra un vector que nos trae la enfermedad. En este caso, bueno, no es un virus, pero también es un tema que nos atañe a la higiene, a pensar en nuestro hogar, ¿no? Efectivamente, estamos casi parecidos en la situación del dengue porque tenemos un vector y un reservorio. El vector es un mosquito, nada más que el mosquito que transmite, que es el portador de la leishmania, es un mosquito del género Lutzomia. Este mosquito tiene la característica de que es jorobado, tiene las patitas muy largas y aparte tiene el cuerpo recubierto de pelo. Y al igual que el mosquito del dengue, es la hembra que es la hematófaga, que necesita succionar la sangre para poder colocar los huevos. Hemos preparado un informe para darle marco a esta entrevista. Señor director, ya volvemos. La leishmaniasis es una enfermedad causada por un parásito llamado leishmania. Se transmite a través de la picadura de ciertos tipos de mosquitos y moscas de arena infectados. Esta enfermedad puede afectar tanto a humanos como a animales como perros y roedores. Cuando un mosquito o una mosca de arena pica a una persona o a un animal infectado, el parásito entra en su cuerpo. Luego, cuando el mosquito o la mosca pica a otra persona o animal, transmite el parásito y la enfermedad se propaga. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que alrededor de 1 millón de casos nuevos de leishmaniasis ocurren cada año en todo el mundo. Se encuentra principalmente en regiones tropicales y subtropicales, incluyendo partes de África, Asia, América Latina y el sur de Europa. Hay diferentes formas de leishmaniasis, incluyendo la leishmaniasis cutánea, la leishmaniasis mucocutánea y la leishmaniasis visceral. La cutánea es la forma más común y menos grave, mientras que la visceral es la más grave y puede ser fatal si no se trata adecuadamente. La leishmaniasis puede tener un impacto significativo en la salud pública y en las comunidades afectadas. Puede causar discapacidad, desfiguración y muerte, especialmente en áreas donde los síntomas de salud son limitados. Los factores de riesgo incluyen la exposición a áreas endémicas, las faltas de medidas de control de vectores, la pobreza y la falta de acceso a servicios de salud. Aunque existen tratamientos disponibles, el acceso a ellos puede ser limitado en algunas áreas afectadas. Además, el control de vectores y la promoción de medidas preventivas como el uso de repelentes de insectos y el mejoramiento de la vivienda son importantes para reducir la transmisión de la enfermedad. Doctora Ruiz Morales, ¿cuáles son los primeros síntomas que enfrenta un paciente que es picado por este mosquito? Generalmente el flebótomo cuando pica elimina una sustancia en su saliva, que es el maxacidilan, que provoca ligero dolor. Y luego recién empieza el prurito. Generalmente estas lesiones suelen pasar desapercibidas porque pasan varias etapas, una etapa de mácula, después se hace un nodulito. Ese nodulito compromete las arterias, los vasitos sanguíneos de la capita más profunda de la piel, que es la dermis, que es lo que lleva recién a formar una costra. Esa costra se desprende y queda la úlcera. Pasa desapercibido porque no es asintomática esta lesión. Por supuesto, a todo esto han transcurrido 2 a 3 meses hasta que aparece la primera lesión.
Si esto no se ha sobreinfectado, para el paciente es algo que pasa totalmente desapercibido. Claro, un lastimadito, puede ser. Un pequeño una lastimadito. Pero para el médico es importante porque tiene características clínicas específicas. Es una lesión redondeada, tiene los bordes sobreelevados, el fondo es limpio, esa úlcera tiene un fondo limpio y es totalmente asintomática. Si nosotros, acá es muy importante, por eso es que era importante escuchar lo que transmite la OMS, tenemos que tener en cuenta no solamente al parásito, es decir, al que provoca la enfermedad, la leishmania, sino también al sistema de defensa que tiene el paciente. Porque el paciente, de acuerdo a su sistema de defensa, de acuerdo a su inmunidad, puede directamente, sin tener problemas, cicatrizar esa lesión y queda esa cicatriz de por vida. Pero si el paciente no tiene un buen sistema de defensa, ese parásito transportado por los macrófagos, que son unas celulitas especiales del sistema inmune específico, empiezan a recorrer por medio de la vía linfohemática y buscan lugares importantes como son los cartílagos. Y aparece en la nariz, en la boca, en la faringe y en México ataca la oreja. Este parásito se desprende del portador que viene a ser el macrófago, ingresa al cartílago y comienza el proceso de destrucción, que es lo que provoca esa discapacidad, ese trastorno tan desagradable en los pacientes, que es una úlcera que lleva al aplastamiento de la punta de la nariz y le da ese aspecto guanacoide, tapiroide. Bien. Ahora, doctora, ¿entendí bien o usted me corregirá? Puede ser que la úlcera quede ahí, la picadura del mosquito, en esa úlcera que de pronto cicatriza y no pasa nada. Y la otra situación es que sí avance y entre hasta nuestros cartílagos. Exactamente. Bien. Que es la forma en que, una de las formas más graves que tenemos nosotros en nuestra región, que es la lesión mucocutánea, que produce la destrucción. Y estas lesiones también atacan, sobre todo en México, los cartílagos de la oreja y es el famoso la oreja de chiclero, que es conocida. ¿Tenemos muchos casos de leishmaniasis aquí en Salta? Generalmente el NOA y el NEA son lugares donde siempre hubo este tipo de patología. Esta enfermedad es una enfermedad zoonótica, es decir, que puede afectar a los vertebrados, tanto al humano como a los animales. Sobre todo animales vertebrados como el perro, el caballo, que es lo que se empezó a estudiar en el año 1990 aproximadamente. Los dermatólogos viajaban hacia el interior, hacia Orán, hacia Tartagal, porque veían que los animales también recibían este tipo de patología provocada por la leishmania. Claro. ¿Y se convierten en vectores? El único vector es el mosquito. Bien. Tanto el animal como el humano son reservorios. Perfecto. Porque yo puedo haber padecido leishmania y luego perduran los parásitos dentro de mi organismo sin provocar enfermedad. Entonces ya soy un reservorio accidental. Igual que lo puede ser el caballo, el perro, son accidentales. Viene el mosquito, me pica y se contamina con mi cuerpo que tiene la leishmania. Va a otra persona, la pica, porque no se olviden que la hembra, al ser hematófaga, succiona la sangre, pero regurgita esa cantidad de parásito que lo tiene en el intestino. Claro. Y así transmite la enfermedad. Ahora, doctora, ¿los pacientes deberían consultar cuando tienen una lesión que les llame la atención en cuanto a la picadura del mosquito? Es fundamental, porque nosotros, de acuerdo a eso, evaluamos las características, porque hay otras patologías en nuestra región que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial y que están emergiendo. Es decir, que creíamos totalmente estable y están resurgiendo de nuevos y que pueden tener la misma forma de presentación clínica. Bien. Entonces es fundamental para nosotros que el paciente recurra. ¿Y cuál sería el tratamiento? Si de pronto el médico diagnostica de que podría ser una picadura de leishmania, que el mosquito le transmitió el parásito, ¿cuál es el tratamiento? Nosotros primero, lo más importante que debemos hacer es observarlo al parásito. O sea, hacer el diagnóstico. El diagnóstico podemos hacerlo por frotis, donde el bioquímico toma una muestra de debajo está el borde de la úlcera, por debajo del borde toma la muestra y así de esa manera la siembra en GEMSA y se puede ver el parásito.
Lo podemos hacer por froti, por aspirado o también por histopatología. Una vez que ya lo tenemos nosotros identificado al parásito, tenemos que hacer la marcación, tratar de ver a qué tipo de leishmania pertenece. Y gracias a Dios contamos en este momento en Salta con el IPE, que es el Instituto de Patología Regional, que está en la UNSA, que es el que se encarga de hacer algunos estudios específicos, como ser la PCR, el ELISA, que son estudios que nos permiten identificar qué subgénero de leishmania tiene. Una vez que yo ya tengo eso, recién voy a indicar la medicación, porque es muy importante, Norita, tratar de hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías. Claro. Generalmente en la leishmania las primeras lesiones son en zonas expuestas que no están protegidas por la ropa. Entonces uno fácilmente puede ubicarla, pero hay otras patologías, o si el paciente no tiene buena defensa, tiene otras manifestaciones. Bien, cuando hablamos del mosquito Aedes aegypti, el del dengue, hablamos de larvas que se desarrollan en agua limpia, agua que de pronto se encuentra en cacharros donde le cae el agua de lluvia. Cuando hablamos de este mosquito, ya entramos a hablar de mosquitos que pueden tener sus reservas en lugares donde agua estancada, en recipientes que están sucios, en matorrales. Por eso la higiene de las zonas donde vivimos es tan importante. Es fundamental. Aparte hay algo importante. El mosquito que produce la transmisión de la leishmania es un mosquito que solamente sobrevive en temperaturas tropicales o subtropicales. Si nosotros en alta montaña no lo encontramos, no lo favorece para reproducirse. Entonces, este mosquito lo tenemos que ir a buscar en esa zona. Y lo mismo con los pacientes. Los pacientes, hay gente que por cuestiones de trabajo o por la forma del microclima, viajan, por ejemplo, desde Brasil hacia la Argentina y son reservorios de los parásitos. Entonces, este tipo de mosquito nosotros tiene la capacidad de que de una zona selvática se hace peridomiciliario y puede ingresar al domicilio, picar, porque necesita la hembra colocar los huevos. Entonces, la forma de erradicación es, primero con respecto al cuidado de la familia, al cuidado del domicilio, al cuidado en los lugares de trabajo. Bien. La doctora se animaba a tirarme algún tipo de remedio casero para la lucha contra el mosquito en relación a, bueno, hemos escuchado un montón en relación a la Aedes aegypti, pero usted nos hacía referencia a que la citronela es buena, ¿no? Es uno de los productos que es fácil para colocarlo, no produce toxicidad en el ambiente, es una planta muy benigna y lo ahuyenta por el tipo de perfume que tiene. Bien. Impide que el mosquito ingrese porque en el caso de la leishmania, la mosquita empieza a succionar en el crepúsculo, al atardecer. Ajá. Entonces usted coloca la citronela y es fácil porque lo repele. Bien. Las plantas de romero, hay jardines que tienen mucho romero porque dicen que espanta el mosquito, ¿será? La verdad que desconozco. No lo sabe. Bueno, en cuanto al limón, la vainilla para colocar sobre la piel, hay no tengo mucha referencia porque generalmente esta patología, en el caso de la leishmania, afecta mucho a la gente de condiciones sociales bajas. Es gente que trabaja y vive en lugares con poca protección, no como en el caso de la patología anterior del dengue, que toma zonas urbanas. Claro, esto es más de campo. De campo, efectivamente. Y en donde no hay mucha higiene, ¿no? Efectivamente. Por eso es que en el año 2009, la Organización Mundial de la Salud emite una resolución, la resolución número 19, donde empieza a tomar que se exige la denuncia inmediata de patologías en pacientes de pocos recursos económicos, Bien, como es en el caso de la leishmania. Bien, nosotros acá tengo una consulta que me parece buenísima porque dice, ¿la leishmaniasis es transmitida por una mosca o un mosquito? El informe que presentamos en un principio hacía referencia a una mosca de arena o algo así y tiene que ver con el informe de la Organización Mundial de la Salud. En esta parte del mundo lo transmite un mosquito. Nosotros estamos con el mosquito del género Lutzomia, pero en la India hay una mosca que es la mosca de la arena, que es la que transmite la leishmania, que tiene mucha apetencia por las vísceras, sobre todo el hígado
el vaso y el sistema hemático. Esta produce la enfermedad que nosotros sabíamos conocer o estudiarla antes como Kala-Azar, porque el paciente a medida que va, es una enfermedad grave por el gran compromiso que tiene, que produce una inmunodeficiencia en el paciente. Generalmente este paciente suele presentarse con una coloración aumentada por el depósito de melanina. Está muy oscurito, tiene una coloración marrón oscura en la frente, en las sienes, todo lo que es la parte periorificial, en la parte delantera del pecho. Por eso se la llama fiebre negra y la mosca es la mosca de la arena. Acá en nuestro país el mosquito que transmite la leishmania es conocido como torito, como el mosquito pala. O sea, tiene una infinidad de nombres, pero no es la mosca de la arena. Bien, entonces en la República Argentina es el mosquito el que transmite la leishmaniasis. Ahora, hacía referencia a zonas vulnerables, personas carentes de recursos, que tienen que luchar contra el mosquito y por ahí, si hablamos de repelentes, insecticidas y demás, estamos hablando de... son carísimos, de muchísimo dinero. Muchísimo dinero, costo en el alto. campo, ¿se recomienda, por ejemplo, el espiral? ¿Podría ser una buena herramienta? Puede ser una buena herramienta. Yo he tenido la oportunidad de conversar con los familiares de pacientes internados que venían del interior, que a veces utilizan donde van los huevos. Los maples. Los maples le prenden fuego y el humo logra ahuyentar el mosquito. Aparte es importantísimo enseñarles a la familia cómo tienen que hacer los cuidados en el lugar donde ellos residen, el cuidado con respecto al agua y la protección que deben tener. Bien, acá Victoria nos está preguntando cómo vendría a ser la citronela. La citronela que yo conozco es la que compramos en los lugares donde venden cosas para limpieza, pero me imagino que eso ya está procesado. ¿Hay una planta de citronela? Está la plantita de citronela, suelen encontrarla generalmente en las casas de barrios abiertos, la tienen como una plantita bastante hermosa, es espiculada, un color violáceo y un perfume bastante exquisito. La verdad que no les sabría explicar bien cómo es el uso que tienen que hacer o cuál es la forma en que actúa, pero he visto que da muy buenos resultados. Bueno, tiene un paciente que está del otro lado que nos manda esta fotografía, doctora. Dice, hace como un mes me picó un mosquito y se produjo una roncha, un lastimadito. Lo podemos ver ahí, una picadura de mosquito. Bien, yo tendría que preguntarle dónde reside, en qué lugar reside, a qué se dedica, porque está cumpliendo las pautas. ¿En qué parte del cuerpo lo tiene? Está cumpliendo las pautas, pica, pero generalmente en el caso de la leishmania, cuando yo tengo leishmaniasis, pasa asintomática. El paciente no se da cuenta de esa picadura. O sea, sería cuestión de ver de dónde proviene, si estuvo en contacto en algún lugar, por ejemplo, se ha dedicado a la pesca, ha salido de pesca, en qué parte, entonces ya trataríamos de ver. ¿Podemos mostrar, señor director, nuevamente este mensaje? Porque me parece importante. Ahí está. Un mes de la picadura. Bien. ¿Podría responder entonces a las características de una picadura relacionada con la leishmaniasis? Cuando ya va a consultar por este tipo de lesión, se hacen, como yo le decía, el procedimiento más importante es ver al parásito. Sería el primer paso en hacerlo, es ver al parásito. Acá yo, después de un mes, tiene una pequeña úlcera, fíjense en la parte central, casi, digamos, en la mitad, en una de las mitades. Se puede tomar, tiene una costrita, pero no es tan representativo como la úlcera de la leishmania. Bien, perfecto. Que se quede tranquilo, pero que consulte con un dermatólogo. Estaría muy bueno. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo su visita. Hemos llegado al final de este programa. Esperamos contarla con parte de nuestro staff. Para nosotros es un privilegio tenerlos a ustedes y también a nuestros televidentes que de alguna manera confían en la información científica, veraz, de profesionales médicos como usted para hacer prevención en su hogar. Desde ya muchísimas gracias, justo dada la casualidad que son dos patologías transmitidas por mosquitos, casi la misma forma de prevención, los mismos cuidados
que tenemos que tener en los pacientes, nada más que uno se da en zona urbana y la otra patología es muy común Zonas rurales, en ¿no? zonas rurales, efectivamente. Muy bien, muchísimas gracias, Un doctora. placer, Nosotros gracias. llegamos al final de este programa. Muchas gracias a Patricia Espósito, a Sebastián Suárez, a todo el equipo, Camila, a Tommy, que están detrás de cámara. Les agradecemos muchísimo por su acompañamiento. Les recuerdo, estamos en las redes sociales y también en YouTube. Gracias, será hasta la semana que viene.